listo. A ver, Javier, ¿por qué no hablamos algo que siento que no todo el mundo entiende bien de lo que hace un gaffer? ¿Qué es exactamente lo que hace un gaffer? ¿Qué es lo que es o lo que hace un gaffer? Bueno, sí, ¿qué es y qué hace? Ajá. Lo que es un gaffer en la industria es la persona encargada que tiene un grupo de gente mínimo de 14 gentes entre eléctricos y grips para organizar la iluminación y el equipo en el set. Por ejemplo, llegamos a filmar a un interior y antes de eso hay un scout técnico en lo que vemos por dónde va a ser, cómo va a ser, y de ahí empezamos a organizar todo para empezar a programar todo lo que es la iluminación y ver cómo se va a hacer, la logística de quién se va antes. Y explícame algo, ¿por qué no me divides entonces ese departamento en todo eso, los eléctricos, staff, de qué lo conforman? Mi grupo, por ejemplo, yo tengo los eléctricos, que es un best boy, que es como el que está atrás mío para ir como organizando un poco los eléctricos. Luego hay un K-Grip también, que también tiene a su cargo como 7 gentes y que estamos trabajando. Él está conmigo pegado también para ver. ¿Y cuál es la diferencia entre el eléctrico y el K-Grip? El eléctrico es el que se encarga, como por ejemplo, yo les digo, vamos a cablear por aquí, vamos a subir tal equipo para allá, hoy vamos a subir tal número de equipo a este interior, porque no podemos subir más o tener más en esta locación. Y el grip es un poco más básico su equipo, porque no cambia. Siempre trae, por ejemplo, las banderas, los bancos, los Apple Box, los sandbags, los stands, todo eso. Entonces ya nada más le digo cantidades, nos ponemos de acuerdo, subimos, vemos la locación y él se encarga de entre eso. Y luego hay otro departamento que es el Dolly Grip, que también viene conmigo. Y él es el Dolly viene contigo. Sí, el dolista sí. El Dolly viene de la casa de renta, pero el dolista sí. Porque hay a veces gente, por ejemplo, en las casas de renta donde sí hay dolistas, pero muchas veces les falta el feeling para hacer movimientos de cámara, ¿no? O dolly. Claro, tú dices que con los que están en tu departamento, la gente que opera dolly tiene más delicadeza que el encargado que viene de la casa de renta, ¿no? Sí. Pero espérate, entonces el eléctrico se encarga como más del cableado y de la ubicación o dónde lo conectan. ¿Tiene algo que ver también con cuando tienen planta o si es electricidad del lugar? Siempre es del generador. Siempre, o sea, siempre hay un generador y de ahí es donde yo, por ejemplo, en los eléctricos tengo 2 gentes que son las que se encargan de cablear y estar siempre checando como el amperaje de cuánto se está usando, porque se divide por fases en la distribución de la iluminación. A veces se necesita que estén más atentos porque a veces son mucho más grandes los sets o las áreas en las que hay que iluminar, y entonces tienes que tener 2 gentes que vayan repartiendo. Tú nomás le dices, yo voy a meter allá, por ejemplo, un 18 y otro 18,000 por allá, ¿no? Y maxi brutos y cosas así. Entonces el eléctrico se encarga de calcular todos esos amperajes y cómo distribuir las fuentes de energía de la mejor manera. Exacto. Ok, entonces tienes eléctrico, tienes el K-Grip, bueno, el Dolly Grip también. Y el Dolly, sí. ¿Y tienes alguna otra persona en tu departamento? No. Entonces los staff no son dentro de tu departamento. El staff, sí. El staff es todo el conjunto de lo que hace un proyecto, porque somos un staff. O sea, staff es arte, dirección, staff. Pero no le dicen staff a esta gente que ayuda. Sí, le llaman, pero es un poco mal usado el término de staff, porque cuando tú haces un proyecto, el productor ve qué staff lleva. Entonces, entre ese staff está todo el departamento de arte, todo el departamento de vestuario. Claro, que staff es todo. Exacto. Claro, nunca lo había pensado, pero se le llama staff. ¿Y cuál es el término adecuado entonces para el staff? Yo digo que el término adecuado son los técnicos, porque es más técnica. Por ejemplo, subir, más que hacer y diseñar, como lo hace la production designer o la productora, la productora de vestuario, ¿no? Ellos son como, ese departamento son así. Nosotros somos más como técnicos porque nos encargamos de todo lo que es el técnico para la tecnicidad para hacer que ese rodaje jale, ¿no? Y en una película, en un largo, tú dices que son 14 normalmente. Mi grupo normalmente somos 14. ¿Y esos serían cuántos eléctricos, cuántos técnicos? Eléctricos yo traigo 6 y grips traigo 6.
Pero entonces si tú tienes 6 eléctricos y tienes un rodaje en una locación como un departamento o una casa, y si hay una planta de electricidad y tienen quizás luz afuera, o sea, tienen una 20K, 18K, lo que sea, o sea, una vez que ya regulas el voltaje y dónde distribuirlos, ¿qué tanto hacen los eléctricos en ese momento? Están en las luces, porque siempre la luz se mueve para algún lado. O sea, el eléctrico se encarga de mover la luz. Sí, sí. O sea, por ejemplo, aquí que estamos aquí en tu casa y si de repente tenemos allá una luz de aquel lado, tengo que tener una persona allá, porque de repente la cámara ve para allá, entonces la tengo que mover a un lado, pero hay que seguir manteniendo el key light, ¿no? Claro. O sea, hay que estar manteniendo... Entonces, adicional de saber todo esto de electricidad y amperaje y todo esto, también se encarga de la parte física de mover luces, traer, cargar. Sí, sí, sí. Ajá, ¿y qué está haciendo ahí los key grips que están haciendo? Si no hay, ya las banderas están posicionadas, ya pusieron los Apple Box, ¿qué harían ellos? Pues están también, algunos están en stand-by porque de repente pues, el clima cambia, ¿no? Si hay mucho sol, pues tienen que subir algo para que la gente esté tapada con una sombrilla, no le dé insolación. O sea, son muchas cosas las que hay que siempre como estar cuidando. Se quedan 2 en cámara, por ejemplo, porque siempre hay que estar ayudando con el tripié, ¿no? El que viene con el dolly, pues está con el dolly en cámara. Y tiene que tener otro que le vaya acercando, por ejemplo, pues que los rieles, que las calzas, ¿no? El jefe de tramo ya tiene que estar cerca, por si ahora hay que decirle, bueno, hay que tapar esa ventana. Pero espérate, entonces tú tienes 2 key grip en cámara viendo qué hace falta para mover la cámara y eso. ¿Y qué pasa con los... O sea, el departamento de cámara no tienes personas que se encarguen de eso? Lo que vienen encargados, hay encargados de cámara, pero uno es el foquista y el otro es el segundo, el que da la pizarra. Sí, claro. ¿no? Sí, pero eso de que hay que, oye el tripié, oye el sandbag, oye el Apple Box, oye que le traigas, no sé, una bandera para que le tapes el flare a la cámara, ¿no? Yo no sé por qué yo de chico, desde que soy joven, cuando leía Key Grip en las películas, me imaginaba que era el que se encargaba de montar la cámara en lugares raros como el auto o un plano raro. Eso no tiene nada que ver con el Key Grip. Sí, también. También. Sí, sí, sí. Ellos tienen esa especialidad de hacer los rigs en los coches, en donde sea, de incluso rigarearte una luz en la calle, ¿no? Claro, aquí colgarte, poner un pulcato, le dices, oye, voy a poner una luz ahí, la pones y él te dice, bueno, le voy a poner un pulcat o voy a poner una prensa o voy a hacer algo, ¿no? Y oye, ¿cuánto tiempo tienes chambeando en esto? Yo tengo como unos 48 años. No mames. Sí. Mierda. Sí. Oye, y tú que tienes tanto tiempo, me parece una pregunta indicada. ¿Cómo has visto el cambio de tecnologías? ¿Cómo te ha afectado en el trabajo? Ahorita como que hay mucho LED. Ajá. ¿Eso cómo te ha afectado puntualmente? Me ha afectado, no mucho, la verdad. Porque o sea, como que son más ligeros quizás las lámparas. Sí, sí. Pero no has visto un cambio drástico. Sí, sí, cambio drástico en la iluminación. No es lo mismo iluminar como se venía iluminando con el tungsteno o el Fresnel, ¿no? O con la serie HMI, ¿no? Ahora, como ya todo es LED, pues ya no tienes como esa, ¿qué te puedo decir? Como ese toque para hacer fuentes más chicas, para iluminar, para concentrar más la luz en algún objeto que quieras, ¿no? O sea, ¿te parece que ahorita es más fácil con LED? Sí. ¿Y cómo ha cambiado eso para las plantas de electricidad? Mucho también. O sea, antes necesitabas en un largo quizás 3 camiones, ahora con uno estás bien. Sí. No, ya las plantas ya no se usan a su capacidad. Claro. Hagas lo que hagas, llegan a un... O sea, pues estás más tranquilo a la hora de estar poniendo luces, ¿no? Ya, aunque sean luces grandes de LED, tampoco no tienes el mismo consumo. Y en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia más grande o más notoria entre todas las otras tecnologías y LED? ¿Crees que el tungsteno tiene una onda más rica en la piel? Eso sí. Sí. Siempre el Fresnel y el tungsteno son totalmente otra cosa. Le dan una textura a la piel, puedes hacer más cortes, puedes hacer mucho más cosas, puedes difuminar a tu gusto, ¿no? Porque ahora ya no puedes difuminar a tu gusto. Antes, cuando usábamos el HMI de Fresnel, cuando usábamos el tungsteno de Fresnel, teníamos para hacer densidades de difusión. Ahora ya la difusión ya existe de entrada, ya viene el LED sin algo duro, ¿no? Antes usábamos Opal, 250, 216,
Incluso cuando le colocan a las Aperture o a las Orbiter, le colocan ese vidrio como de Fresnel, igual ya está difuminado. Ya, porque pues es un LED, ya no es un... Porque el LED es suave. Sí, ya no es un... ¿Y tú cuando tienes producciones intentas meter tungsteno y HMI lo más que puedas o ya ni siquiera es negociable? No, sí es negociable, sí. Sí, lo que pasa es que ahora se intenta, pero a veces ya las filmaciones ya no dan, o el proyecto ya no da para tener ese tiempo, porque ahora pues quieren hacer más. O sea, como demora más tiempo instalar la tungsteno y todo, ese es el gran problema, no el costo como tal de la lámpara. Exacto. Sí, no, porque pues ahora de repente te dice el director, yo quiero salir de la cocina, pasar por el comedor, irme a la recámara, regresar y salirme a la escalera e irme hasta atrás. Entonces ya no pues, son espacios que ya también por hacer todo eso te limitan por ejemplo, a poner una luz colgada, porque si pasas de aquí pues ves el techo, ¿no? O ves todo el área, ya tienes toda la profundidad que ya no te permite... como eso, entonces tienes que iluminar con LED de afuera. ¿Y tú crees que entonces uno de los grandes obstáculos que te ha traído tu trabajo son los planos secuencia, con las cámaras que son más chicas y más portátiles? Un poco sí. Digo, pues, lo haces, ¿no? No mucho, pero lo haces conforme ya la atmósfera que hay. Porque ya iluminas conforme hay esta atmósfera, ¿no? Ya no lo haces como a mí antes, cuando yo empecé en esto a hacer gaffer, las películas no eran como planos secuencias, era como todo más contado en la sala, ¿no? Y de la sala pasábamos a ver el pasillo, entonces tenías más chance de ir iluminando los espacios para después ya hacer como todo continuo, ¿no? Saber que viene del pasillo, se sienta. ¿Y tú crees que entonces la resurgencia de tanto plano secuencia es por el Mobi, el Ronin y todos estos estabilizadores? Sí, ¿no? sí. Que antes era muy difícil un Steadicam. Sí, no. Y ahora cualquiera puede tener un Steadicam. Exacto. Y en tu experiencia, ¿cuál es la cámara más utilizada? La Alexa. ¿Cuál? Alexa Mini. ¿Y tienes una cámara en particular que te gusta trabajar más? A mí me gusta mucho la Venice para trabajar. ¿Ah, sí? Sí. Y yo no he visto la 2. ¿Tú has probado la 2? Sí, la acabo de probar en un proyecto que acabo de hacer ¿Qué tal? En Brasil y Alemania. Y y es una cámara que me gusta porque tiene una sensibilidad muy alta. Entonces, a mí me gusta como darle esa vuelta también. Con esa cámara me gusta como darle vuelta, porque ahora, te repito, ya hay como cosas que ya están casi naturalmente iluminadas, ¿no? Entonces, de repente, pues tienes que buscar como meter contrastes grandes, ¿no? Y que como no se mucho vea, negativo, exacto, dices. ¿no? Entonces, y eso, pues vas creando otro tipo de Qué interesante. Sabes que yo la Venice la he usado un par de veces nada más, pero algo que me gusta de la Venice es sobre todo como a mí la Alexa me gusta, claro, pero la Venice tiene algo que no sé ni cómo describirlo, que se ve más orgánico, más natural. Y en verdad me gusta. Pero ¿cuánto llega la sensibilidad de la Venice? Llega como a 12.000 ASA, creo. Igual que la FX, la 7S y exacto, eso. Sí. Oye, ¿y tú crees, ahora que hablaste de las fuentes de luz naturales como esto, ¿qué tanto trabajas tú o qué tanto tratas de trabajar tú con luces, con practicals, con luces que están en el set? ¿Eso es algo que logras hacer o es pura mentira? Porque todos hemos visto en la historia sobre todo últimamente en el cine, siempre está como el tras cámaras que dice, no, yo no sé tal, sino las lámparas de no sé qué, o yo sí. Pero me pregunto cuánto de eso a nivel Hollywood será verdad. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo lo has visto? Es muy bonito cuando están los espacios así. Digo, cuando no es que uno trabaje, yo opino, ¿no? Yo hablo con el fotógrafo, depende del proyecto y entendiendo de qué va el proyecto, ¿no? Trato de repente de decirle sí. A mí se me hace como muy común que ahora pues esta luz sirva para iluminar, ¿no? Pero si esta luz sirve para filmar, pues a mí no me gusta porque son 3 luces y son 3 sombras. Cada foco es una sombra y, Claro. cada vez se vuelve más difícil de controlar, ¿no? Porque digo, yo que tengo como esa escuela de que los fotógrafos que trabajé cuando se hacía cine, que no era tanto digital,
pues era lo primero la primera regla era poner una luz que no te proyectara una sombra donde no querías, ¿no? Y una sombra en la cara y difuminarla y hacer y todo. Eso es raro porque yo no sé si es porque lo he visto más presente en el cine o porque simplemente me he dado más cuenta o está pasando más. Sí me he dado cuenta mucho en cine en los últimos años como este tema de las sombras y en películas independientes sobre todo es como algo que pasa y ya. Y yo siento que se ha entrado más en el mundo de la fotografía en cine. Porque siento que cada vez es más común, más sombras y más errores, como esta parte orgánica del cine. Pero tú crees, o sea, ¿tú no crees que eso depende del género de la película que estás trabajando o simplemente odias la sombra? Yo creo que no depende del género. Yo a mi gusto, yo creo que depende de una fotografía mal vista, ¿no? O sea, para fotografiar, pues tienes que tener un gusto y ver. O sea, puedes usar luz dura, que puede proyectarte una sombra, ¿no? O hacerte una sombra dura en la cara, o puedes hacer tener la misma sombra, pero difuminada, ¿no? Que se vaya degradando. Depende, te digo, el proyecto y lo que al fotógrafo también le guste. ¿Y te ha pasado que estás en proyectos y el fotógrafo quiere más sombra y más errores? Ajá. Y es como que esa parte que chocas un poquito. No me ha pasado. ¿No te ha pasado? No. ¿Cómo es un buen diálogo o qué debería saber todo fotógrafo para comunicarse con un gaffer? Yo hice dirección de foto mucho tiempo antes de dirigir y siento que nunca aprendí bien a hablarle a un gaffer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para comunicarte a ti lo que quiero? No te preocupes, ¿eh? Yo he tenido fotógrafos que la primera entrevista así es de... a mí me gusta que los cables vayan bien peinados, ¿no? O sea, que el cable... ¿Es lo que te dice el fotógrafo? Sí, hubo uno, ¿no? Que me dijo, no, es que me gusta que el cable vaya bien escondidito y que no se vea. Entonces, yo me quedé así como, bueno, venimos a hablar, perfecto, de cables, ¿no? Porque entonces no vamos a poder hablar ni de luces, ni de qué quieres hacer, ni de esto, ni qué quiere plasmar en este proyecto, ¿no? Pero, pues, ahí vamos caminando. Digo, se vuelve ríspido porque sabes que no va a haber un diálogo, ¿no? Hasta que vayas metiéndote al proyecto o sí, hasta que... Como que tú has tenido que ir aprendiendo mientras vas filmando el proyecto lo que esta persona quiere y lo que quiere comunicar y ahí le voy dando, ¿no? Exacto. Pero entonces, si vamos a poner un ejemplo, si yo tengo una película de ficción, thriller, suspenso, y la persona está en la casa y yo te digo, no, yo quiero que él esté en la casa y está estresado, esta persona está estresada porque lo están tratando de asesinar y quiero que haya mucho contraste, muchas sombras, quizás luz de la calle. Eso sería una buena manera de comunicarte a ti y comenzar el diálogo de lo que quiero en la escena, como fotógrafo. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué otra información crees que estaría útil? Yo lo hablaría, o sea, en este caso hablaría contigo, ¿no? Y te dijera, bueno, sí, pero el personaje también, aunque llegue estresante, después a dónde corta, a dónde va, ¿no? Porque a lo mejor puedes crear en ese momento algo muy tenso, muy oscuro, o no, o muy sórdida la iluminación, pero si después cuando sale de ahí va a tomarse una cerveza, pues no es como... Sí, no pega. Como el personaje, como que no es, ¿no? Entonces trato yo siempre, para empezar un proyecto, lo que hago es leer el guión. Y lo leo una primera vez, ¿no? Para entender un poquito cómo va. Y la segunda ya bueno, no para entender un poquito, para entender por dónde va la historia. Y ya después, la segunda vez que lo leo más despacio, ya entiendo dónde va el personaje y empiezo a decir, bueno, pues el personaje a lo mejor está en un lugar muy luminoso, ¿no? O a lo mejor no está tan luminoso, sale de su recámara, vive solo, tiene luz apagada, se va así, sale, y se le olvidó apagar la luz de su recámara. Es que para mí es un poco confuso, sobre todo desde que salió Roma. Todo comenzó por mi curiosidad cuando salió Roma, que decía Cuarón que hizo la foto. Entonces, ¿dónde viene esa línea de... Yo soy gaffer, yo soy fotógrafo? O sea, ¿cómo lo trazas? ¿Qué es lo que exactamente haces? Lo que tracé con Alfonso fue cuando él me contactó bueno, producción me habló para hacer el proyecto, que me dijeron, viene Alfonso y viene un fotógrafo muy, muy top, ¿no? Entonces le dije, va, le entró al proyecto.
¿no? Y el fotógrafo que venía de inicio era el Chivo. Era Lubezki. ¿No? Lubezki. No pudo venir, no sé, ya no supe por qué. Entonces, Alfonso me habló un día en la oficina y me dijo, ven, vamos a hablar, Javi. Le dije, ok, hablamos. Me dijo, yo voy a fotografiar y dirigir esta película, porque esta película es mía, su proyecto. Le dije, perfecto, ¿no? Y ahí empezó un buen diálogo porque él me dio toda la información. O sea, no es que me haya, no nos dio, nadie leyó el guión de esa película, nadie. Pero, pues yo estuve casi todo un día platicando con él, ¿no? Su película, cómo la quería filmar, cómo quería hacer, o sea, que todo iba a ser cronológico y me fue contando cronológicamente su película, toda, hasta que lo entendí. Entonces yo le dije a Alfonso, y al final me dijo Alfonso, y la quiero hacer sin nada de luces, ¿no? Y que yo le dije, bueno, okay. Dije, está perfecto. Le dije, o sea, yo ya después salí y dije, bueno, quiere hacer su película, pero la cámara 65 milímetros, quiere usar solo 2 lentes, ¿no? Y no hay manera después ya de ir conociendo la casa, cómo se fue el proceso, las locaciones, cómo iban a ser. Y le digo a Alfonso, pues no hay manera, con estas lucecitas que pedimos, no hay manera de hacer tu película, ¿no? Porque no, sí, la vamos a hacer, así la vamos a hacer. Ok, bueno, empezamos. Entonces, fue todo un diálogo con él, porque yo esa película la preparé como 2 meses y medio, estuve la pre con él. Entre que él venía, iba, y yo estaba en la casa, veía cómo se movía el sol, cómo se comportaba la luz, todo en obra negra la casa, ¿no? Y todas las locaciones, todavía sin darse una no mames, ¿le hicieron de cero esa casa? La casa la rentaron, pero tiraron mucho, no de cero, dejaron todo el cascarón, pero todo lo de adentro, claro, todo estaba en obra negra. Sí, fue O sea, hasta pintura, todo. Todo, pisos, o sea, esa casa fue hecha todo el interior fue hecho, todo. Así de la cocina, el piso, cómo se mueve. Ok. Entonces, así fue como empezamos su proyecto. Y terminamos ese proyecto ya a la semana de empezar, pues subió el equipo, ¿no? Obvio, porque no teníamos manera de llegar a la calidad de 65 con las luces que teníamos, 65 milímetros, lente 32 siempre y 50, creo que por ahí estuvo en esos lentes. Y nos volvimos a sentar a platicar y me dijo, bueno, pues haz la lista, ¿no? Y cuando se le entregó la lista ese fin de semana a producción, pues ya tenía yo 12 miles, no sé, 8 M90, o sea, ya había crecido muchísimo esa. Y entonces ahí te encargaste de iluminar mucho las ventanas en exterior y todo eso para que adentro no llegue, porque hay mucho plano secuencia dentro de la casa, ¿no? No es plano secuencia, bueno, todo es solo movimiento, actuación de personajes y solo la cámara planea, ni tildea, ni sube, ni baja, ¿no? Claro, pero ok. Con el lente y vemos todo el espacio y siempre paneando todo, casi 360. Ok, entonces la gran pregunta que tengo. Que si yo fui ¿Qué significa entonces? Porque yo he escuchado muchos rumores de ti y de Cuarón en el set y no sé qué. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar? Porque mucha gente dice que tú hiciste la foto, que no sé qué, que tú estabas encima de eso, pero ¿cómo entonces es la diferencia entre el director de foto, que en este caso fue Cuarón, y tú? ¿Dónde está la línea de este gaffer, esta foto? Ajá. Porque si tú estás en la parte creativa, en el personaje, en la psicología, entonces, ¿qué es lo que está aportando la persona en foto? Simplemente el plano, porque eso en parte puede ser el director también. El plano y los encuadres, ¿no? Claro, pero yo como director, cuando trabajo con un fotógrafo, yo le doy una lista de planos y encuadres y mira, estos son los planos de la película. Entonces, si yo soy un director aplicado que no discuto con el fotógrafo todos los planos, sino ya tengo una lista de planos, ¿dónde entra su posición en el caso de Roma? Pues yo creo que en el caso de Roma fue, o sea, ahí es un título, ¿no? Alfonso, que es su película, director fotógrafo, y es su película, su proyecto. Te agradeció. Él ganó el Oscar por foto. Sí. ¿Y te agradeció en un speech? Sí, me llevó, no en un speech, pero fui a fuiste a los Oscars. Sí. Güey, ¿y quién es la persona? Fui también a todos los premios. A todos los premios. Al único que no fui fue al de Londres. Güey, espérate. Pero en Los Ángeles. Vamos a hacer un paréntesis rapidito que soy un nerd.
¿A quién fue la persona que viste de lejos que dijiste, mierda? De la gente famosa de Hollywood. Uy, no, pues me encontré a un montón de fotógrafos. Bueno, de Hollywood pues vi a mucha gente, ¿no? ¿Y cuál te marcó así, si me pudieses contar Pues uno o dos? no es que me marque, ¿no? Me marcó el evento, la verdad. Me marcó el evento. Porque, pues, digo, en mi carrera pues he trabajado con muchos actores, muchas actrices, muchos fotógrafos muy buenos, ¿no? Con diseñadores de producción muy buenos, con gente de vestuario, o sea, con muchos técnicos he trabajado, con line producers muy buenos. Claro. Entonces, creo que no me marca como tal alguien que haya visto, ¿no? Pero sí me marca el evento en el que estuve. Claro, la magnitud, ¿no? Y todo, todo el flash, eso. todo el pedo. Güey, qué éxito, fuiste a los Oscars, qué emoción. Sí. Porque aparte, o sea, fui con el título de entrar por la zona VIP, o sea, porque no entras por la zona como van todos, ¿no? Todo el público. Entré por la zona, con mi esposa, entré por la zona VIP, todo eso. ¡Qué emoción! Sí. La verdad es que a mí también me dio mucha emoción porque ese fue un logro que yo quería, ¿no? Cuando empecé en esto, como mi carrera siempre fue de chinchigüilla, el que si necesitas unos cigarros, como un runner, que vea la tienda, que tráeme esto, que bárrele allá, que hace esto. ¿Tú comenzaste así? Sí, cuando yo comencé de 15 años en esto, era chinchigüilla. Y luego ya fui escalando, me tocó la suerte, aunque no me gustó, pero me tocó la suerte de pasar como por todos los departamentos. Por ejemplo, trabajé en utilería, fui tramoyista. Entonces, volviendo un poquito a lo anterior, yo entiendo que era la película Cuarón, era muy personal, él quería dirigir, él quería hacer fotos, él la escribió. Pero entonces, ok, vamos a preguntarle de otra manera. ¿Qué está aportando él que no puede aportar el director, que es él también, que no aportaste tú, si lo podemos poner así? ¿Eso se entiende? Como, ¿qué es lo que está dando él como director de foto que tú no estás dando? Yo creo que no es que no haya dado. Yo creo que lo que él tiene es que tiene mucho diálogo, ¿no? Y no es que aporte, sino es que haya en el diálogo haya una misma cosa de plática, de saber en el proyecto. Por ejemplo, es lo que te digo, a nosotros no nos dio, o sea, en todos los proyectos uno lee el guión, ¿no? Y sabes por dónde va, y sabes de qué estás hablando, y sabes de qué vas, ¿no? Pero acá Alfonso llegaba y decía, no, este día, o sea, la película hubo lecturas de guión, decía, se va a filmar cronológico. Entonces ahí te vas aprendiendo cómo va todo para allá, ¿no? ¿Y tú leías el guión el día que grababas? No, nadie leía el guión. O sea, ni daba el día. Todas las indicaciones, no, nada. Él solo decía, mira, aquí tú estás triste por esto y vete para allá y te peleas con tu hermano. Exacto. Y a mí, por ejemplo, llegaba y me decía, a ver, Javier, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la cámara empezaba a buscar como el ángulo, ¿no? En toda la casa. No es que dijera, sí, la cámara, el shooting dice que está en la puerta y vemos cómo camina y cómo cruza, ¿no? O sea, él llegaba y decía, la cámara la quiero, voy a buscar, porque ahora viene, por ejemplo, ella y sube, baja las escaleras y va con la ropa o sale de la cocina. Y quiero como unir esos espacios, pero sin nada de que la cámara no sienta, sino que se mueva el personaje nada más, ¿no? Que cuente. Entonces empezábamos a buscar como el ángulo, ya veía el ángulo, nos lo enseñaba, decía, a ver, ¿qué les parece ¿no? Aquí está el Finder, todos lo veíamos. Ah, sí, bueno, yo veía el Finder, poníamos la cámara y decíamos, que ahora hay que iluminar esta atmósfera aquí, todo este espacio, ¿no? Complicado porque pues te digo que sí, se abrían puertas, se cerraban, subían, bajaban. Entonces había mucha iluminación. Yo creo que yo vi un behind the scenes, yo vi el documental de Roma y me acuerdo que era mucho como arriba, ponían luces como arriba en el techo o por las vigas, las cosas, ¿no? Y grúas, había muchas grúas por las ventanas. Sí. O sea, grúas claro, pero afuera. Sí, afuera. Sí. Oye. Y para lograr eso, porque aparte el mayor reto fue que me dijo, bueno, Javier, como hay niños, yo quiero filmar cronológicamente, pero no quiero filmar con los niños de noche porque no me van a dar más allá de 2 horas o 3 horas, ¿no?
Sí, entonces quiero filmar las mismas 10 horas o tener las mismas 10 horas o 11 horas de día, pero de noche. Entonces el gran reto fue no hacer una casita aquí, ¿no? O tapar esa ventana, sino fue hacer un housing de toda la casa. No mames, pero de claro. toda la casa, ¿no? Entonces yo tenía troces desde el jardín, atrás del jardín, que se empezaron a construir, que se empezó a hacer alto, y luego salíamos a la avenida, ¿no? Donde se hizo la casa, y teníamos como, pues de aquí a esa pared, todo bloqueado para seguir teniendo las fuentes de luz. O sea, no teníamos nada así, chico. Wow. O sea, a mí me veía el llamado y me decía, bueno, vamos a hacer noche mañana. Entonces, un día antes yo empezaba con toda la gente a cerrar, con los grips, a cerrar todo, a enfranelar todo. No dejábamos nada. Y empezar a iluminar. Sí. ¿Cuántos días de rodaje tuvieron ahí? Híjole, ya no me acuerdo. Creo que fueron como 2 meses o 3 meses por ahí. Como 60, 80 días por ahí. Sí. Mierda. Pero las tomas duraban 2 horas. O sea, no filmábamos más de 2 horas al día o 3. ¿Por qué? Pues porque se acababa el movimiento y el siguiente movimiento ya lo preparábamos para el otro día. O sea, si ella salía de la cocina y caminaba para allá y regresaba y se iba y volvía a entrar y la cámara solo la seguía, hasta ahí terminábamos. O sea, no es que de aquí cortáramos al otro de arriba y hacer el mismo movimiento, no, nunca hicimos 2 planos al día, más de 2 planos. Todo fue uno. Oye, entonces volviendo un poco a lo de esto de... ¿Tú crees que el gaffer, o sea, el director de foto puede hablar más de emoción y de tipo de luz y algo, y el gaffer lo traduce, o qué puede pasar ahí en la comunicación? No, ya con el fotógrafo ya es más técnico, ya es más sobre la luz. Ya de emoción ya no, porque pues eso lo ve él con el director. Ok, entonces sí, quizás puede ser una buena franja para dividirlo. ¿Crees que el director de foto está un poco más en la emoción de la iluminación y la motivación y todo? Sí. Y el gaffer está un poquito en la parte más técnica. Exacto. Sin embargo, tú me comentaste que lees el guión y ves el personaje y qué le pasa y todo. O sea que si tú crees que eso que tú haces es porque eres muy aplicado o porque sí es parte de tu chamba o cómo. La verdad es que me lo han dicho, ¿no? Que sí voy un poco más allá de mi chamba. O sea, sí voy todavía mucho más allá. Y lo veo también, te soy sincero, hay fotógrafos con los que se habla de la iluminación y dónde quiere. Y hay fotógrafos a los que les tienes que ayudar mucho más allá de eso, ¿no? Sí. Incluso hasta entre emplazamientos de cámara, sí, todo eso, ¿no? ¿Cuál puede ser un buen consejo a un fotógrafo que está comenzando para que hable con el gaffer? ¿Cuál sería lo primal, lo que tiene que saber? Que se exprese, que le diga qué es lo que quiere hacer para poderlo lograr. Entonces, cuando él se expresa, ¿cuál es una buena manera de expresarse? Eso, decirle, mira, yo tengo por querer hacer en este proyecto algo mío, ¿no? Y en este algo mío, pues yo quiero hacer estos emplazamientos, quiero hacer estos movimientos. ¿Y cuál ¿Cómo le hacemos para iluminar o hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál es una buena comunicación como tipo de luz que te comunica el fotógrafo? ¿Cuál es una buena manera de expresarse con eso? Como contraste, como fuerte, suave. Ajá. O sea, no sé. Sí, algunos te dicen, bueno, aquí, pero no quiero que haya tanto contraste. Entonces ya ves tú la manera de opinarle y decirle, bueno, aquí podemos iluminar de esta manera. Si lo permite, que muchas veces los permiten los directores, decirle, bueno, oye, se puede ir un poquito más para allá el personaje, ¿no? Que no se quede aquí por esto y va a ser mejor, ¿no? Siempre buscando como el ángulo de cámara o dónde se para la cámara. ¿Y tú en algún momento te comunicas, adicional de ese ejemplo que dijiste, te comunicas con el director? Sí. ¿Y qué tipo de diálogos tienen? De todo. Por ejemplo, a mí después de Roma me han hablado mucho para trabajar en el extranjero. Entonces me he ido mucho a trabajar a Alemania, ¿no? Y es casi con el mismo director que tiene su casa productora. Entonces, él a raíz de esa película, y una vez que vino para acá, trabajamos y le gustó la manera que tengo de trabajar, ¿no? Y ahora que va para allá, en la segunda película que fui para allá, me dijo, Javier, creo que estoy preparado como para fotografiar también, dirigir y fotografiar, ¿no? Entonces, pero tú cuando estabas yendo, ¿era para fotografiar o para gaffer? Para gaffer.
Entonces tenías otro fotógrafo en sus proyectos. Sí, en el primero. ¿No? Y cuando nos conocimos ahí, ya en el segundo, como vio también cómo fue la relación con el fotógrafo, porque el fotógrafo se encarga, te digo, a veces se van más hacia la cámara, ¿no? Y ya la iluminación empiezas a ver cómo va a ser después del ensayo. Y le empiezas a decir, vamos, ¿por qué no iluminamos así? Ponemos acá y acá. Entonces te dicen, órale, dale. ¿No? Yo asocio un poco en mi mente, por alguna razón, a ver qué opinas tú, el asistente de dirección con el gaffer para el fotógrafo. O sea, yo he estado en rodajes donde el asistente de dirección entiende perfectamente lo que quiero y lo comunica sin que yo le diga nada, y siento que pasa un poco con el gaffer para el fotógrafo. ¿Tú crees que de alguna manera tú eres un traductor del fotógrafo? Yo creo que sí. De lo que quiere. Sí. Claro. Sí. Es que sí es eso. Es como que es un trabajo colaborativo y todo el mundo pone su rompecabezas, pero es impresionante porque igual yo me he dado cuenta a través de mi carrera, cada vez que trabajo con gente más calificada que te hacen la vida tan fácil. Es como que cuando casteas a una persona indicada en una película, ya casi que no hay que dirigirlos. Ya como que ya ellos lo entienden perfecto, me quita 80% del trabajo, me puedo enfocar en el feeling, en el plano, en lo que funciona, en lo que no funciona. Sí. Pero entonces, ¿crees que esto del LED y el ritmo, todo ha perjudicado un poco tu chamba? Porque ahora está todo más, dale, hay que sacar más plano. Sí. ¿Cuánto puedes decir que hay diferencia de cantidad de planos? Yo sé que es distinto, hay muchas variables, pero más o menos de lo que hacías hace 20 años versus ahora. Uy, no, pues hace 20 años hacíamos, no sé, de repente ponían ahí en el shooting que teníamos 12 planos para filmar, ¿no? 12 planos, pero en este interior. No había eso de que terminas aquí, te bajas las escaleras y te sales a la calle y filmas en la calle y te vuelves a subir para acá arriba, Claro. ¿no? Era filmar aquí y con sus protecciones y hacer toda la escena. Hacemos una escena, 2, 3. ¿Y ahora? En el día, no, ahora ya filmamos sin un orden, ¿no? A veces, porque el director dice, no, pues no lo necesito, se va a quedar, aunque saben que se va a quedar por ahí tirado, lo Entonces hacen, puede ser como el doble, quizás. Sí, el doble, sí. Wow. O el triple a veces. O el triple a veces. Sí. Yo hice mucha publicidad también en un tiempo, aquí en México. Y la publicidad no eran por planos, eran por horas de trabajo. Entonces a veces te echabas 20 horas en una publicidad que dices, de verdad, ¿no? Y es nada más ver la gota caer y ver la gota caer. Y no le gusta y tienes que cambiar el fondo y todo eso, y que por qué está iluminado así, y que no sé qué, y que el lente, eran así horas y horas muertas ahí de la gente, ¿no? ¿Y cómo cambia tu chamba en publicidad versus ficción? ¿Ahorita? Pues cambia no mucho, porque el trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Pero puedo filmar 3 días, 4 días seguidos, y lo único que hay que hacer, como hay presupuesto, pues tienes gente que va avanzando, ¿no? Avanzando. Entonces tú estás más tiempo ya con el fotógrafo, porque pues, casi para la publicidad viene como mucho fotógrafo extranjero. Entonces, ¿tú crees que la gran diferencia es simplemente el presupuesto entre comercial y ficción? Sí. ¿Y qué hay del tipo de luz? Porque el tipo de iluminación de un comercial, digamos que es menos arriesgada, es quizás menos sombras también. ¿Cuál sería la diferencia que tú, más notoria, por supuesto, y variable, entre ficción y comercial? Es muy variable porque todo lo que es comercial es por referencia de algo. A mí los fotógrafos con los que trabajo que son extranjeros siempre me dicen, oye, pero te voy a mandar las referencias y te voy a mandar referencias y lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Como no vienen, pues no puedes tener un diálogo con alguien de decirle, bueno, hagamos algo, ¿no? Y ya cuando venden su idea, el director dice, ok, sí, vamos por ahí. Entonces ya nada más lo único que haces es pedir el equipo que necesitas para hacer esa referencia tal cual, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como director también me gusta trabajar mucho con referencias cuando hago ficción. Incluso el storyboard que yo hago generalmente lo hago con si no es dibujado, es con planos de películas ya existentes. Como que, mira, quiero este plano, pero con esta iluminación. Entonces, como medio como me gusta trabajar. Pero ¿tú crees, en tu experiencia en ficción, no hacen tanto eso los directores con que trabajan? No. Sí es storyboard dibujado. Sí. Claro. Trabaja director y quizás es algo con
de la gente con menor presupuesto, quizás. No, pero está padre, porque también como fotógrafo, pues quieres dejar algo, ¿no? O sea, es como, a mí, sí hay fotógrafos que me han dicho, oye, mira, estoy viendo esta película de referencia, ¿no? Y me dicen, mira, esta vela porque me gusta cómo se mueve la cámara, ¿no? La otra me gusta porque esta es la luz que quisiera manejar en todo Pero te digo, a mí lo que más me da la plática con ellos es cuando leo el guión y entiendo de qué va la historia y los personajes quiénes son y cuántos personajes hay y dónde se mueven, entendiéndolo yo en mi cabeza, como leyendo cualquier libro o cualquier cosa, y sobre eso platico con él, ¿no? De más bien, y le digo, bueno, vamos a hacer algo que no sea una referencia, claro, ¿no? No para sea que crear algo nuevo. Sí. Sí. ¿Y qué tanto tratas de improvisar con tipos de fuentes de luz distintas? Porque a mí me pasa mucho en mis producciones, que son siempre producciones independientes, que por ejemplo estoy fotografiando aquí, es como que, ay, porque si metemos una luz ahí, o qué pasa si con este foco que encontré en la calle de Donceles aquí, ¿tú crees que hay espacio o a ti te gusta tratar de experimentar con algo así, o cómo tratas tú de darle esa creatividad única a tu proyecto? No, a mí me encanta experimentar, sí, con luz. Cuando es con luz, porque yo siento que con la luz vamos pintando y creando atmósfera. No es depende, o de acuerdo al proyecto, ¿no? Porque no todos los proyectos son lo mismo, pero así, si de repente estamos aquí, te digo, y hay un mercurio, un aditivo afuera, incluso verlo en cuadro, me gusta. A mí sí me gusta ver esas luces. O sea, lo que yo estoy un poco peleado es con las fuentes de luz en los interiores. Ok. ¿No? ¿Por qué? Pues porque, o sea, ve tu departamento, tienes 2, 3 lámparas prendidas. ¿No? Bueno, 4 con eso. Ajá, ¿no? Pero pues, si volteamos para allá no hay. No sé cómo sea, pero o sea, andar como por toda la casa con lámparas prendidas y por todos lados, dices, pues ¿cuándo prendió aquello el personaje? Ah, ¿eso te molesta? ¿Cuándo hizo? Pues sí, porque cuando entras y tienes todo prendido, dices, ajá, ok, está bien, ¿no? Que son pocas en las cosas que se fijan. Pero, por ejemplo, eso yo lo platicaba mucho con Alfonso, ¿no? Porque está toda la casa encendida. O sea, ¿por qué la casa? Si no están los niños, si no está el personaje, tienes razón, ¿no? Y me decía, bueno, vamos a darnos la licencia o vamos a permitirnos solo poner una luz. Y por eso es que de ahí vino un poco también cuando Yalitza se mueve por toda la casa y empieza a apagar, ¿no? Y se va y deja todo apagado. O sea, son como cosas... Digo, a lo mejor esa película es un poquito más real, ¿no? Porque es... Claro, sí. Pero esas cosas son las que... O sea, que entre el personaje, aunque esté solo, prende una luz, pues ya le da como otro sentido al personaje también, ¿no? Si se mete un personaje, y no sé si lo has hecho, ¿no? Te metes y no prendes ninguna luz y quieres llegar a un lugar exacto, pues te sientas en un lugar exacto y prendes la luz. Bueno, ahora que lo estás hablando, me acuerdo de escenas de varias películas que existe, del personaje entrando al departamento, abre el refri y esa es la fuente de iluminación. Exacto. Eso tú dices que esa naturalidad te gusta más en tus proyectos. Sí. No lo había pensado en verdad, porque sí me molesta a veces. Antes de ayer vi una que se llama Materialistas, que es con Pedro Pascal. Y es chistoso porque es de esas escenas en un restaurante donde todo el mundo está oscuro y los personajes están iluminados perfectos. Entonces, no me molesta cuando la veo como espectador. Yo veo la película de primera instancia como espectador. Si la veo una segunda vez, la veo como un técnico, fotógrafo, lo que sea, director. Y claro, cuando la vi la segunda vez, porque la estaba analizando para una cosa, digo, güey, que se ve rarísimo. Todo el mundo está oscuro, cara oscura, como si fuese un anime, y estos tipos se ven perfectos. Entonces, no sé, no había pensado eso porque sí me choca un poco cuando hay una práctica así y él está iluminado perfecto, porque igual siento que no tiene tanta naturalidad. Pero eso que tú dices, que te molesta que la casa esté encendida entera sin justificación, no lo había pensado. Ajá. O por lo menos no me acuerdo de haberlo pensado, pero... ¿Qué tanto intentas tú cuando haces luz que sea motivada por una luz que ya está en el set? O una ventana o algo que supuestamente está ahí, o sea, motivada por algo que existe. Usar la fuente de luz, me dices. O sea, puede ser usar la fuente de luz, sí, pero por ejemplo, hay un foquito y el güey está iluminado perfecto con ese foquito. O sea, siempre tratas de trabajar con luz motivada por las fuentes. Por las fuentes. Sí.
de dónde viene, porque eso te permite también dirigir las sombras o el contraste a un lado, no siempre estar tan plano, sino buscarle para dónde se va la atmósfera también. ¿Cómo es eso? Porque ahorita, por ejemplo, estamos nosotros aquí, pero acá arriba no hay luz, ¿no? De aquí para arriba no hay luz. Entonces, cuando metes de ahí una fuente que tú quieres como hacer algo, a lo mejor esta fuente que tenemos, a lo mejor las dos las bajamos más, que lo que más me gusta, ¿no? O sea, timerear estas dos y dejar esta como más alta y reforzarla todavía con algo un poquito de este lado para que le venga un poquito más la luz de lado. ¿Y tú crees, o sea, ya con tantos años de experiencia, tú ves un fotograma de una película y tú sabes muy bien qué luces usaron y cómo lo usaron? Sí. Por eso no veo mucho cine ni series. Ah, porque te sales de la película. Yo me salgo de la película, sí. Ah, mira. Sí, no. O sea, no ¿Te entiendo. cuesta salir? Me cuesta porque veo todo. O sea, veo si el encuadre está bueno, si la fuente jala, ¿no? Si por qué no hicieron acá, si ya viste el espacio, por qué lo hicieron así, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo entender. A mí me pasa algo que eso que te conté, la primera vez lo veo como espectador, pero si la vuelvo a ver, la desfragmento entera. Digo, esto es una cámara, un 50, está muy fuera de foco porque usaron ese lente. Sí. Pero, ¿cuál puede ser un buen consejo a realizadores nuevos? ¿O cuáles son los errores que has visto en películas recientes, los últimos 5 o 10 años, más comunes que te cagan la madre? Que es solo una iluminación para todo. ¿Una fuente de iluminación? Una sola. Es como un... Siento que no es una iluminación, sino es un ambiente en lo que ilumina, ¿no? O sea, no es que le metan algo, por ejemplo, no sé, en estas películas que ahora, eso te digo, que la cámara se mueve por todos lados. O sea, tan solo con que tú tengas, por ejemplo, estas luces, te puedes mover para donde tú quieras, ¿no? Pero no es que sea una cosa fotográfica. Ya es una cosa que te da natural porque la cámara lo permite, porque el sensor lo permite, porque el lente lo permite. Entonces te puedes mover con facilidad de subir y bajar, pero no estás creando una narrativa fotográfica. Claro. Estás creando un movimiento de cámara por todos lados, ¿no? Entonces, ¿tú crees que para crear un lenguaje cinematográfico necesitas muchas fuentes de luz en el sentido de que hay algo más que aportar a la mesa que esa fuente de luz? Que esa fuente de luz. ¿Y qué pasa si es una escena de un secuestro, qué sé yo, y lo tienen el güey atado y está quietado y lo demás está oscuro porque solo aquí está la luz? ¿Sí crees que hay justificaciones donde sí vale la pena una sola fuente de luz? Pues, o igual harías como que luz de luna o algo así. Pues la verdad es que no sabría, porque como es ficción, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, yo no he estado ni quisiera estar, ¿no?, con alguien que esté secuestrado, porque no sabes cómo es la gente, no sé. O sea, todo es creado, todo es como... Pero entonces una cosa que... puede ser como tú quieras. Me parece, escuchándote hablar, que tú siempre estás tratando de llevar el realismo al fotograma. Sí. Como que es algo de tu estilo, de manera de trabajar, lo que te gusta. Y entonces, volviendo un poquito a otra pregunta que te hice hace tiempo, ¿qué pasa cuando trabajas con un director o un fotógrafo que está buscando una onda que no sea real? Que no tiene que ser realista, sino vamos a poner esto aquí y hay una fuente morada viniendo de afuera porque X cosa. Eso es algo que para ti es difícil hacer. Sí, pero lo hacemos, lo platicamos para darle un sentido. O sea, tú siempre tratas de platicar y empujar tu input un poquito más. Nada más porque hay argumentos, ¿no? No argumentos míos propios, sino argumentos del guión, del personaje, ¿no? Porque no es como... Digo, he hecho películas con Mel Gibson, ¿no? Y las películas de Mel Gibson pues, no es nada así que digas... Digo, la que hice fue toda en una cárcel ahí en Veracruz y usábamos mucha luz y a veces no usábamos nada, ¿no? Y se iba así el fotógrafo con lo que daban de rebote aquella lámpara, ¿no? O lo que daba alrededor del penal. O sea, pero trato de hacerlo, pero siempre también colocando la fuente en algún punto donde en realidad sea lógico y jalado, no nada más por poner el morado o poner esa fuente ahí. Sí. Para cerrar, ¿qué película me puedes recomendar que tú piensas que en cuanto a iluminación es una joya? Roma. Ok, después de Roma. Igual no tiene que ser una que hiciste, sino una película que sé que ves poco cine. No, bueno, Seven.
Así Seven es para ti. Seven me encanta. En Seven están los focos encendidos dentro de la casa. Sí, pero esas fuentes son, o sea, si tú ves todas las fuentes y todas las ventanas, o sea, todas las ventanas en Seven existen, no son ventanas reventadas. O sea, todo eso es una joya, la biblioteca es una joya, o sea, los exteriores con la luz, con el sol en tal posición, o sea, toda esa para mí, esa película me encanta.